Imagina que tu mejor amigo de la prepa, un chavo buena onda, alguien noble, tranquilo y que nunca se mete con nadie, empieza a andar con la chavita más popular de la escuela. Esa que se siente influencer, que piensa que es superior a todos los demás y actúa como si el mundo no la mereciera. Al principio te saca de onda porque no tienen nada en común, pero piensas que si él está feliz, tú lo estás también. Pero luego empiezas a notar cosas raras. Le manda mensajes cada 5 minutos, lo trata como su mozo, le hace unos mega berrinches cuando no se sale con la suya. Cosas que a todas luces indican alarmas, pero que él parece no poder o no querer ver. ¿Platicarías con él intentando abrirle los ojos aunque eso pudiera costarte un pleito con tu amigo y tal vez hasta la amistad? ¿Y si las cosas siguieran empeorando cada vez más? Pues eso fue justo lo que vivieron los amigos de Dominic durante toda su relación con Mackenzie. Varios de ellos lo intentaban hacer ver las cosas como eran hasta que todo terminó una madrugada que nadie pudo olvidar. Lo que al principio parecía un accidente trágico acabó destapando una verdad fría, inquietante y dolorosa. ¿Podría una actitud soberbia y manipuladora proteger al culpable? ¿Afrontaría finalmente las consecuencias a alguien que nunca las había recibido? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Mackenzie Shirilla. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo cuando una persona tiene una actitud de superioridad y de merecerlo todo, puede convertir una relación normal en algo tóxico y enfermizo. Pero si a eso le sumas un deseo desmedido de control y los impulsos inmaduros típicos de la adolescencia, esa relación puede realmente descarrilarse. ¿Alguna vez has estado con alguien tan demandante y conflictivo que prefieres darle la razón o lo que sea que quiere con tal de seguir peleando o discutiendo? Pues algo así le pasaba a todos los amigos de Mackenzie, quien se sentía hecha a mano y mejor que todos los demás. Conseguía lo que quería y nunca había consecuencias. Poco a poco su delirio de grandeza creció hasta el grado en el que todo se salió de control. ¿Interesado? Pues tráete una chela, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El caso de hoy tiene lugar en Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Strongsville, Ohio, un suburbio de clase media alta a unos 25 kilómetros o media hora al sureste de Cleveland. Es considerado un lugar sumamente seguro, por lo que muchos lo ven como la mejor opción para establecer ahí a su familia si su lugar de trabajo está en la metrópoli que es Cleveland. Desafortunadamente, mi querido friolento, en esta ocasión no es de un pandillero o de un drogadicto callejero del que debían preocuparse los papás. La historia comienza en una madrugada de verano cualquiera, de esas en las que el aire todavía huele a pasto húmedo y las calles están tan vacías que puedes escuchar el zumbido de los semáforos cambiando solos. A las 5:39 de la mañana del 31 de julio del 2022, un ruido seco rompió el silencio de un vecindario industrial. Un estruendo que hizo vibrar las ventanas del edificio que estaba en la esquina de Alameda y Progress Drive. Minutos después, una persona que pasaba cerca llamó al 911, reportando que había visto un coche destrozado. Evidentemente se había estrellado con la pared y desde donde él estaba parecía que alguien seguía adentro.
De inmediato el operador de emergencias despachó patrullas y ambulancias al lugar. Los primeros en llegar a la escena del choque fueron agentes del departamento de policía. La escena era escalofriante. Un Toyota Camry negro estaba completamente hecho pedazos, incrustado en el muro de ladrillo. Las luces aún parpadeaban, las bolsas de aire se habían desplegado y no se podía ver hacia adentro. Los policías impactados empezaron a evaluar la escena. Inicialmente reportaron 2 personas en el vehículo, una mujer en el asiento del conductor y un hombre en el asiento del copiloto. Pero al romper una de las ventanas para poder abrir las puertas, se dieron cuenta que había una tercera persona en la parte trasera, otro hombre. Y aquí aclaro, querido friolento, que digo hombre y mujer en el sentido de género, pues en realidad los 3 eran apenas unos muchachos. 3 cuerpos inmóviles. El oficial que se asomó primero se dio cuenta que la conductora aún estaba viva. Apenas, pero todavía respiraba. Desafortunadamente, los 2 muchachos que viajaban también en el coche estaban sin vida y fueron declarados muertos en la escena. Había sido tan fuerte el golpe que los socorristas tardaron casi 1 hora en poder sacarlos de ahí. Todo parecía indicar un accidente trágico. 3 adolescentes, madrugada, exceso de velocidad. Una historia que tristemente el personal de primeros auxilios ve repetirse con mucha frecuencia. Cuando los paramédicos y la policía pudieron finalmente abrir el vehículo, lo primero que hicieron, después de confirmar el estado de cada uno de los chavos, fue buscar documentos, teléfonos, cualquier cosa que les ayudara a saber quiénes eran. El Toyota Camry estaba tan aplastado que varias pertenencias habían quedado atoradas entre los asientos o en el tablero. Pero al fin encontraron algo. Una cartera con una identificación, un teléfono y en el suelo, cerca del pedal del acelerador, otra tarjeta de identificación parcialmente dañada. Pero con eso pudieron confirmar los nombres de los 3 chavos. La conductora era Mackenzie Shirilla, de 17 años. El joven que estaba en el asiento del copiloto era Dominic Russo, de 20 años. Y el muchacho que estaba en la parte trasera era Devian Flanagan, de 19 años. Al revisar las direcciones, los agentes se dieron cuenta que los 3 vivían a solo minutos del lugar del choque, en el mismo suburbio tranquilo en el que todo mundo se conoce. Y para estas alturas seguro ya te estás preguntando, ¿qué fue lo que pasó, Luis? ¿Qué hacían los 3 chavos en el coche a esas horas de la madrugada? ¿Fue un descuido de Mackenzie? ¿Algo le falló al coche? ¿Qué más sabemos de los chavos y qué relación había entre los 3? Y como siempre, mi querido friolento, todas muy buenas preguntas. Y yo, que para eso estoy aquí, trataré de responder a todas. Empezando con quiénes eran y cómo es que se relacionaban estos 3 chavos. Devian Flanagan, el muchacho que viajaba en el asiento trasero, tenía 19 años. Y su historia era una que conmovía a cualquiera que la escuchaba. Había sido adoptado por su familia cuando tenía apenas 8 años, junto con sus 2 hermanas más pequeñas, y desde entonces sus papás lo habían criado como si fuera su propio hijo. Era un chavo trabajador, de espíritu noble, buen deportista y con ese tipo de personalidad que se gana a cualquiera, incluso cuando él no está intentando llamar la atención. Gracias a su notable aptitud para los deportes, tenía un futuro brillante por delante. Devian era el amigo que te ayuda a mudarte sin que se lo pidas, el que se queda contigo hasta tarde solo para que tú no te sientas solo, el que, irónicamente, termina atrapado en los dramas que no provocó. Y aquí, friolento, viene uno de esos golpes de realidad que duelen, pues Devian ni siquiera estaba supuesto a estar ahí. Él solo le había pedido aventón a los primeros que salieron de la casa en donde estaba esa mañana para regresar a su casa después de una noche normal con amigos. Él era un pasajero. Nada más. Dominic Russo, el chavo que iba en el asiento del copiloto, tenía 20 años y era uno de esos chavos que muchas familias quisieran tener sentados en su mesa. Era carismático, sociable, de risa fácil y con ese tipo de energía que hace que la gente se sienta cómoda cuando están con ellos. Sus amigos decían que Dominic era el pacificador del grupo, el que no buscaba pleitos, pero siempre terminaba ayudando a otros a salir de ellos. Le gustaba la música y quería dedicarse a producirla. Tenía proyectos, ideas y ese espíritu de yo puedo que muchos jóvenes tienen cuando sienten que el mundo apenas empieza a abrirse frente a ellos. Era originario de Strongsville. Nació en septiembre del 2001 y fue el cuarto de 7 hijos de sus papás, Frank y Christine Russo. Fue criado con 3 hermanos y 3 hermanas, con quienes siempre fue muy cercano.
Desde chiquito a Dominic le iba bien en la escuela, practicaba deportes activamente y trataba de llevar un estilo de vida saludable. A pesar de haber crecido en una familia numerosa, ni a él ni a sus hermanos les hacía falta el amor, la atención y el cuidado de sus papás. Frank y Christine eran moderadamente estrictos con sus hijos, pero al mismo tiempo promovían su desarrollo integral. Dominic siempre tuvo muchos amigos, estaba acostumbrado a ser el centro de atención y se convertía en el alma de cualquier grupo. Era popular dentro de su grupo, de complexión delgada y conversación interesante, una combinación que era atractiva para las chavas, entre las cuales tenía varias admiradoras. Sin embargo, él no era del tipo que se interesaba en aventuras de corto plazo, él quería una relación duradera. Después de graduarse de la prepa, se inscribió en la universidad para estudiar producción de artes escénicas, esperando que esto lo llevara a cumplir su sueño de producir música y hacerse famoso. Le encantaba componer e interpretar su propia música. A los 20 años ya había empezado un pequeño negocio, compró un coche y alquilaba un departamento que estaba junto a casa de sus papás. A pesar de haberse independizado, continuaba practicando deportes y era considerado uno de los mejores estudiantes de su escuela. Un día en una fiesta con unos cuates, Dominic conoció a una niña más joven que lo cautivó a pesar de ser 3 años más chica que él. El nombre de esta encantadora chica, Mackenzie. Mackenzie Shirilla nació en agosto de 2004, también en Strongsville. Era la tercera hija de John y Natalie Shirilla. Siendo la hija menor, era la favorita de la familia, sobre todo de su mamá. Desde chiquita le perdonaban muchas travesuras e incluso faltas graves, dejándola que se saliera con la suya sin ponerle consecuencias ni límites. Mackenzie creció como una niña caprichosa, exigente y egoísta. Estaba acostumbrada a que sus papás siempre hicieran lo que ella quería, por lo que sabía que siempre quedaría impune, sin importar lo que sea que hubiera hecho. Sus compañeros de la escuela y maestros opinaron que de niña era bastante agradable y abierta, pero con la edad su carácter y comportamiento comenzaron a deteriorarse. Era normal verla hacer verdaderos berrinches cuando no obtenía lo que quería. Si algo le salía mal, perdía fácilmente la paciencia. Se comportaba con descaro, decía groserías e incluso podía pelearse con sus compañeros si ellos no hacían su voluntad. Mackenzie no consideraba la opinión de nadie más que la suya. Su palabra siempre debía ser la última y ponía sus propios intereses por encima de todo lo demás. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. Suena como una niña adorable, Luis, la receta perfecta para convertirse en una Karen, como les dicen aquí en Estados Unidos a este tipo de personajes, o una lady, como les dicen en México. Y como siempre, mi querido friolento, tu radar ya está sonando las alarmas correctas. En la adolescencia se volvió simplemente insoportable, pero para sus papás todo era justificable. Su princesita no podía estar haciendo nada malo. Si acaso eran cosas típicas de su edad, pues estaba en un proceso de transición y debía ser tratada con comprensión y paciencia. Hazme el refabrón, cabor. Y con todo y todo, el mal carácter de Mackenzie estaba lejos de ser el peor de todos los problemas. Ya estando en la prepa le empezó a entrar también al chupe y de vez en cuando usaba otro tipo de sustancias ilegales. Pero tal y como estaba acostumbrada, acababa siempre por salirse con la suya. A menudo sus acciones eran imprudentes y la ponían en riesgo a ella y también a los demás a su alrededor. Pero sus papás, cegados por su propio ego, seguían sin ver lo que para todos era bastante obvio. Como muchos de sus compañeros, Mackenzie era una gran fanática de las redes sociales y literalmente nunca andaba sin su celular. Todo el tiempo subía publicaciones y selfies, fumando o bebiendo alcohol, casi siempre usando ropa llamativa y sugerente, y sus comentarios eran igual de provocativos. Publicaciones que por supuesto sus papás veían, pero lejos de lo que podrías pensar, no solo lo permitían, su mamá hasta les daba me gusta. Como ya te imaginarás, las personas con las que se juntaba Mackenzie eran de la misma calaña. Otros chavos y chavas que vandalizaban, organizaban disturbios, peleas, a veces robaban y varias veces llamaron la atención de la policía. Sin embargo,
No me preguntes por qué. En todas esas ocasiones solo recibían advertencias o los mandaban a pláticas educativas que por supuesto se pasaban por el arco del triunfo sin consecuencias reales, lo que fortalecía su creencia de que eran intocables, sobre todo Mackenzie. Como ya te contaba, Dominic y Mackenzie se conocieron por primera vez cuando ella estaba en su último año de prepa. Él, un chavo de buen ver, de cabello rizado, sabe de música, es independiente y maduro. Por supuesto que atrajo de inmediato la atención de Mackenzie. Dominic era completamente diferente a los otros chavos con los que Mackenzie se juntaba. Era educado, cortés, interesante y podía mantener fácilmente una conversación sobre cualquier tema. Mackenzie, por su parte, tenía una apariencia llamativa y una figura esbelta. Se veía bien y sabía cómo causar una buena impresión. Sabiendo cómo usar sus encantos, se lanzó a la conquista de Dominic y pronto lograría su objetivo. En el otoño de 2021 comenzaron a salir como novios y casi de inmediato cada uno le presentó al otro a sus papás. Y como estoy seguro que te podrás imaginar, los papás de Mackenzie estaban encantados con la relación, pues Dominic era una pareja brillante para su hija. En cambio, los papás de Dominic no estaban tan seguros. Por un lado, la chavita parecía dulce, inocente y trataba de caerles bien. Pero por otro lado, algo en ella no les acababa de caer y sus instintos protectores ya sonaban las alarmas. Los amigos y familiares de Mackenzie estaban seguros de que por primera vez en su vida ella realmente se había enamorado y esperaban sinceramente que la relación con Dominic influenciara positivamente su carácter y su comportamiento. Pero quienes la conocían bien sinceramente sentían lástima por su nuevo e ingenuo novio. No pasó mucho tiempo para que Dominic comenzara a notar todas esas cosas que los demás veían en el comportamiento de su novia. Sus payasadas desafiantes y el deseo de hacer que todos a su alrededor hicieran solo lo que ella quería. Al principio él no le prestó demasiada atención a eso y se lo achacaba a que era una chavita y que le gustaba llamar la atención. Pasó el tiempo y ya bien enamorados, los dos hacían planes para construir un futuro juntos. En algún momento incluso hablaron de bodorrio una vez que Mackenzie cumpliera los 18. En esos planes estaba también la idea de irse juntos a perseguir sus sueños a una gran ciudad, idealmente a Nueva York. Ahí se les abrirían muchas oportunidades. Para Dominic de perseguir su carrera en la industria musical y revelar completamente su talento, y para Mackenzie de convertirse en modelo e influencer. Pero con el tiempo el comportamiento de Mackenzie se volvió cada vez más alarmante, al grado de que en ocasiones realmente espantaba a Dominic. Le exigía que él hiciera solo lo que ella quería, y si él no estaba de acuerdo con algo, ella le armaba un escándalo, hacía berrinches y se comportaba como una niñita malcriada y caprichosa. Al principio Dominic trató de tomarlo con humor, pensando que era algo temporal o esporádico. Pero pronto se dio cuenta que esa era la verdadera personalidad de Mackenzie. En público ella aún intentaba controlarse, pero a solas le dejaba ir la tormenta de sus emociones e incluso a veces se le lanzaba con los puños. El comportamiento de Mackenzie se volvió cada vez más agresivo y controlador, hasta que un buen día Dominic decidió que ya era suficiente. Le sugirió que tomaran una pausa en la relación para poder pensar si realmente querían estar juntos. Que todos sabemos es el código sutil para decir ya me tienes hasta el copete y como estás medio loca no te lo quiero decir directo, pero ya se acabó. Incluso le pidió que se fuera de su casa. Es que creo que no te comenté ese detalle, pero resulta y resalta que los superpapás de Mackenzie la dejaban quedarse con él en su departamento por periodos de varios días, como si estuvieran jugando a la casita. No vivían juntos, pero casi. Y ya te voy a aullar otra vez, viejo lobo de mar. Pero, ¿por qué permitían esto, Luis? ¿Qué no consideraban que ella era solo una adolescente y él, para todos los efectos prácticos, ya era un adulto? Y ya sé que la respuesta no te va a gustar, mi querido friolento, pero lo permitían porque la que mandaba era Mackenzie. Cuando Dominic cortó a Mackenzie, ella pensó que era solo una broma o una amenaza para que ella modificara su comportamiento. No lo tomó en serio hasta que llegó esa noche a casa de Dominic y no pudo entrar.
Eso la enfureció y le empezó a armar un pancho digno de una telenovela. Le marcó por teléfono y gritoneándole le decía: ¿vas a venir a abrirme la puerta en este momento o vas a tener problemas? Abre y confróntame como hombre, no como una perrita. Si no me abres voy a rayar todo tu coche con una llave. Si no me abres voy a llamar a la policía para decirles que no me dejas entrar a mi casa. Así es, Friolento. Como Dominic la dejaba quedarse ahí de repente, para Mackenzie esa ya era su casa. Ese berrinche y las amenazas de Mackenzie hicieron que Dominic confirmara que había tomado la decisión correcta al terminar esa relación tóxica y poco gratificante. Pero eso no era lo que Mackenzie quería. Y como para Mackenzie la única opinión que importaba era la de Mackenzie, empezó a aplicar todas las tácticas que le funcionaban con sus papás y maestros. Al principio actuó como si nada hubiera pasado. Continuó llamándolo, lo invitaba a fiestas y a otros eventos. Seguía publicando fotos de ellos juntos en redes sociales, acompañadas siempre con declaraciones de amor. Cuando Dominic le repitió con tono firme que todo había terminado entre ellos, Mackenzie se puso histérica de rabia. Lo llamaba desde diferentes números, le dejaba mensajes en su contestadora, le escribía en redes sociales y le enviaba correos electrónicos. Lo insultaba y le seguía haciendo escenas donde fuera que lo encontrara. Pero como eso no le funcionó, pues Dominic se mantuvo firme, Mackenzie pasó a la siguiente táctica del repertorio. Se presentaba calmada y ecuánime, diciendo que solo quería hablar para dejar las cosas en buen plan. Y ya que estaban frente a frente, le volvía a decir que lo quería para ella y que quería volver, pero al verse rechazada de nuevo, rápido regresaban las amenazas, los berrinches, las escenas dramáticas. Dominic estaba confundido. Simplemente no sabía cómo reaccionar ante tal comportamiento porque nunca había enfrentado algo así. Intentó hablar, intentó ignorarla e incluso un par de veces grabó sus berrinches amenazantes en su teléfono. Como esta táctica tampoco le funcionó a Mackenzie, pasó a la siguiente táctica de la lista. Ahora se volvió a ser dulce y encantadora y dejó de presionar y acosar a Dominic, y en cambio hizo todo lo posible por aparentar que había comprendido sus errores y quería cambiar y ser mejor. Hablaba sobre su próxima inscripción a la universidad, le pedía ayuda para elegir la mejor escuela y le hacía saber que su enfoque había cambiado y que ahora lo que más le preocupaba era concentrarse para cerrar bien la prepa y poder ir a la universidad. Esa táctica le funcionó y utilizando además el resto de sus encantos, conquistó de nuevo a Dominic, quien se convenció a sí mismo de que valía la pena darle una oportunidad más a esa relación. Retomaron entonces donde se habían quedado y volvieron a salir juntos. Y como seguro ya te imaginas, no tardó mucho para que la piel de oveja de Mackenzie también se comenzara a caer y regresaran al mismo círculo vicioso y tóxico. Una noche, Dominic le llamó por teléfono a su mamá para decirle que necesitaba ayuda, que había estado discutiendo con Mackenzie y que ahora iban en el coche y ella estaba manejando como loca y de manera imprudente y peligrosa. Necesitaba bajarse del auto y que alguien fuera por él. Esa noche un amigo de Dominic fue a recogerlo y estando ahí escuchó a Mackenzie insultarlo y amenazarlo. Pero en el ciclo dañino en el que se encontraban, pronto Dominic lo dejó pasar para mantener la paz en su relación. El sábado 30 de julio de 2022, ya a punto de comenzar las vacaciones de verano, muchos de los preparatorianos del último año estaban celebrando con fiestas y reuniones porque ya venía su graduación de la prepa. Uno de los amigos de Mackenzie había organizado una reunión y la invitó a ella y a otros amigos a celebrar en su casa. Mackenzie fue obviamente acompañada de Dominic y ahí estuvieron aparentemente pasándola muy a gusto. Se tomaron unas copas y decidieron quedarse a pasar la noche para no manejar tan tarde y con unos tragos encima. Al otro día, es decir, el domingo 31 de julio, a eso de las 5 de la mañana, decidieron que era buena hora para irse a su casa. Así que se levantaron, se despidieron y se salieron de la casa hacia su auto. Cuando iban de salida, otro de sus amigos que también ya estaba levantado les pidió un aventón. El nombre de este amigo, Devian Flanagan. Y es aquí, mi querido Friolento, que regresamos de vuelta al evento con el que inició la historia. Pues como te comentaba, fue justo a las 5:39 de la mañana que las cámaras de tráfico captaron el Toyota Camry impactándose a toda velocidad contra la pared.
Los tres fueron extraídos del vehículo. Mackenzie fue transportada en helicóptero al hospital más cercano. Desafortunadamente, como ya te platicaba, Dominic y Davian fueron pronunciados muertos en la escena. Una vez en el hospital, Mackenzie fue puesta bajo el cuidado de los médicos de urgencias. Fue diagnosticada con varias fracturas y daño en órganos internos. Fue intervenida de inmediato. Después de la operación, Mackenzie siguió inconsciente por un rato mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero pronto comenzó a despertar y a recuperar el sentido. Al darse cuenta de dónde estaba, comenzó a sollozar y a desahogarse con la enfermera en turno, haciendo comentarios como que todo había sido su culpa y que se sentía muy mal por lo que había hecho. La enfermera no le dio mucha importancia a lo que decía, pensando que podía estar en un estado de delirio causado por la anestesia y los analgésicos, así como por la responsabilidad de haber sido quien estaba al volante al momento del accidente. Al tiempo que Mackenzie había sido trasladada al hospital y los cuerpos de Dominic y Davian al forense, las autoridades comenzaron a hacer una revisión detallada de la escena del choque. Y es que resulta y resalta, mi querido Friolento, que como te platiqué hace un rato, al llegar los servicios de emergencia y observar por primera vez la escena, todo apuntaba a un horrible accidente. Pero conforme la policía empezó a analizar los detalles, algo no cuadraba. No había marcas de frenado en el asfalto, la trayectoria había sido en línea recta, no hubo una desviación repentina ni un intento por desviarse. La única que llevaba puesto el cinturón de seguridad era Mackenzie y su pie seguía aún sobre el acelerador cuando la encontraron. Todo esto generaría una sombra de duda en las autoridades, cuestionando si lo que había sucedido fue realmente un accidente o había una causa distinta. El coche, o lo que quedaba del coche, fue trasladado a las instalaciones de investigadores forenses para seguir analizando el choque. Como resultado de esa revisión pudieron encontrar varias cosas. El sistema de frenos funcionaba a la perfección. El sistema de aceleración no tenía falla alguna. La suspensión y la dirección no mostraban ningún problema ni rastros de haber sido intencionalmente alterados. Además, encontraron otras cosas dentro del carro que llamaron la atención, entre ellas bolsitas que contenían marihuana y hongos mágicos. No en grandes cantidades, pero igual no es algo que represente un grupo de chavos responsables y precavidos, ¿verdad? Además, pudieron recuperar la grabadora de datos del evento, mejor conocida como caja negra del coche, en la que se guardan todos los detalles específicos de los últimos 5 segundos del vehículo antes de un evento súbito, desde las condiciones del auto hasta la velocidad en la que es conducido al momento del evento. Los resultados de la información que obtuvieron de este aparato fueron impactantes. Al momento del choque, el acelerador estaba presionado al 100%. Los últimos 5 segundos mostraban aceleración continua y no hubo presión alguna al pedal de freno antes del impacto, cero, nada, como si el objetivo hubiera sido alcanzar máxima velocidad hacia la pared. Al momento del impacto el coche iba a más de 160 kilómetros por hora. La cosa pintaba cada vez con más claridad que el choque muy probablemente no había sido un accidente. Pero para este momento los detectives no conocían lo que tú y yo ya conocemos de Mackenzie. No sabían cómo había sido hasta entonces su relación con Dominic, no conocían nada sobre ella. Así que seguirían con la investigación. Sin embargo, ya la mira estaba sobre ella. Mientras los detectives continuaban con la revisión de la escena, de videos de seguridad, de entrevistas a los conocidos de los 3 chavos y esperaban los resultados de las autopsias y demás análisis forenses, mantuvieron un ojo muy cercano al comportamiento de Mackenzie, pues desde que estaba en el hospital ya empezaban a notar algo sospechoso. Mientras los médicos trabajaban para estabilizarla, Mackenzie estaba físicamente maltrecha. Pero lo que llamó la atención no fue solo su estado físico, sino también su comportamiento durante toda la recuperación. Verás, los médicos y el personal de cualquier hospital están acostumbrados a cierto tipo de reacción cuando alguien sobrevive a un accidente en el que murieron 2 personas, y más si una era su pareja. Lo común es ver al paciente expresar dolor, tristeza, shock, silencio, pero Mackenzie no parecía estar en ese canal. La veían como fuera de tono, casi desconectada de la gravedad de lo ocurrido. Era como si la atención y cobertura que tenía por el accidente hubiera sido lo que ella buscaba.
Y si ese era el caso, parecía estarle dando resultados sin problemas, pues el número de seguidores en sus redes aumentaba como nunca. Todo el tiempo publicaba fotos de ella en el hospital. Es más, mientras estaba en recuperación, ella y su mamá se empezaron a comunicar vía Instagram con una agencia de modelos, que al ver que se estaba volviendo popular en la plataforma, le escribieron diciéndole que querían colaborar con ella. La respuesta de Mackenzie: no puedo esperar a colaborar con ustedes, les he estado mandando muchos mensajes, qué gran oportunidad. ¿Te imaginas ser la mamá o el papá de Dominic o Devian y ver que la escuincla que manejaba el coche en el que perdieron la vida está más preocupada por su colaboración con una marca en redes sociales que por lo que estaba pasándole a la familia de su amigo y de su novio? Y ya te oigo aullar de nuevo, lobo marino. Hay que ser comprensivo, Luis. Todo el mundo reacciona diferente. Seguro ya más recuperada fue a ver a las familias de Devian y Dominic para expresar sus condolencias y decirles cuánto sentía su pérdida, mostrar arrepentimiento o explicar lo que pasó, ¿cierto? Tristemente, nada más lejos de la realidad, mi querido Friolento. Al salir del hospital, la cosa no mejoró. De las primeras cosas que hizo Mackenzie al salir fue ponerse un diminuto atuendo y se lanzó a ver un concierto, todavía en silla de ruedas. A los 3 meses del choque, ya más recuperadita, la princesa se fue de Halloween con sus amigas. Y en un acto de sensibilidad, madurez y empatía, se disfrazó de zombie, de muerta. Evidentemente, Mackenzie ya había dejado el pasado atrás, como si el choque nunca hubiera sucedido. Ella sabía que la investigación aún estaba en marcha, pero al puro estilo de Mackenzie parecía que estaba segura de que no habría consecuencias o que podría evadirlas como siempre. Pero a los pocos días la cosa empezaría a cambiar. El 4 de noviembre la policía se presentó a su casa con una orden de aprehensión. Hi, Mackenzie. You're under arrest for aggravated murder ×2. Could you please be careful taking this one off so it doesn't break the bracelet, please? You got it. Mientras le ponían las esposas, Mackenzie, que estaba más preocupada porque no se rompieran las pulseritas que traía, fue arrestada por 17 cargos, incluyendo asesinato agravado, asalto criminal, homicidio vehicular, posesión de drogas y herramientas criminales. Y es que resulta y resalta que en los meses posteriores al accidente, además de todos los datos provenientes de la escena y del vehículo, los investigadores descubrieron un montón de evidencia y testimonios que les dejaron ver en realidad quién era Mackenzie y qué había sucedido realmente esa madrugada. De acuerdo a todos estos hallazgos, esto fue lo que sucedió. Varios días antes del choque, Mackenzie recorrió la ruta que llevaba a la zona industrial en donde estampó el coche. El registro electrónico del GPS de su teléfono mostró que realizó el recorrido un par de veces. Varios testigos confirmaron haber visto su vehículo en el área. La madrugada del 31 de julio, al salir de la casa del amigo en la que habían pasado la noche, los tres se subieron al carro y comenzaron el trayecto hacia su casa. Mackenzie manejaba con normalidad, no iba a exceso de velocidad ni con imprudencia. Al llegar a la intersección de las calles de Prospect con Alameda, el auto fue captado por una cámara de seguridad. En el video se ve a Mackenzie llegar a la intersección y dar vuelta a la derecha a baja velocidad, con su direccional puesta, centrada en su carril. Nada parece indicar que está alterada o bajo la influencia del alcohol o drogas. Unos minutos después, otra cámara de seguridad capta el Camry pasar acelerando a toda velocidad, yendo en línea recta y derechito a la pared. Todo parecía indicar que días antes del choque, Mackenzie ya había tomado la decisión de acabar con su vida y la de Dominic. Había decidido el lugar y la hora. Devian fue una víctima colateral, ni la debía ni la temía. Pero Mackenzie ya lo había decidido, y para no perder la costumbre, ella se saldría con la suya costara lo que costara. Al entrevistar al personal del hospital, la enfermera que estuvo con ella al salir de la operación le comentó a los investigadores lo que había escuchado decir a Mackenzie cuando se despertó. ¿Te acuerdas? Que había sido su culpa y que se sentía muy mal por lo que había hecho. Eso era un testimonio clave, pues indicaba que Mackenzie recordaba algunos detalles del choque y que de cierta manera admitía su culpabilidad. Pero por supuesto, cuando la policía tuvo permiso para hablar con la ya recuperada Mackenzie, ella dijo algo totalmente distinto. A la policía le dijo que recordaba haber salido de la casa en donde pasaron la noche, subirse al coche e iniciar el camino a su casa. Pero después de eso, nada. Ni un detalle hasta que se despertó en el hospital.
Entre su arresto y su juicio, Mackenzie permaneció en la cárcel del condado. Durante su estancia, habló varias veces por teléfono con su mamá. Esas llamadas eran grabadas y monitoreadas, y en varias de ellas se puede escuchar a las dos discutiendo, sin dar muchos detalles, aspectos de la defensa de Mackenzie y otras cosas súper importantes para el proceso, como por ejemplo que el nombre de Mackenzie estaba en los noticieros a nivel nacional e internacional, que mucha gente había contactado a su mamá, que la noticia era tan popular que no le sorprendería que la mismísima Kim Kardashian la contactara. Hazme el refadrón, cabrón. Yes. It's world news. I think the Daily Mail just publishes it in all their publications, but yeah, the UK. Maybe Kim Kardashian will reach out herself. That's what I'm saying. I'm hoping. En otra llamada con una amiga se puede escuchar claramente cómo Mackenzie aún no captaba la seriedad de las cosas. Le dijo, me están juzgando por asesinato, como si yo lo hubiera hecho a propósito. Yo también iba en el coche. Yo soy una víctima más en un accidente. Why are they so obsessed with you? Like, you got in a fucking car accident. Like, I've gotten in 3 of those. Like, I didn't do this on purpose. Like, I got in a car accident. I'm a third victim. Like. Cuando escuché esta grabación, Friolento, se me retorció el estómago del coraje, porque independientemente de la intención de Mackenzie, si el choque hubiera sido realmente un accidente por manejo imprudencial, como ella y su abogado alegarían, de cualquier forma ella es responsable, de un cargo mucho menor, pero finalmente responsable. En otras palabras, el hecho de que Dominic y Devian ya no estén en este mundo es por culpa de Mackenzie. La pregunta que se debatería en el juicio es si lo había hecho a propósito o no, pero no si ella era responsable. Sin embargo, en su cabeza ella era una víctima. Puesto que Mackenzie era menor de edad, la expectativa de ella y de sus papás es que sería juzgada en los tribunales juveniles, en donde, de ser encontrada culpable, su condena no podría pasar de la fecha en la que cumpliera 21 años. Sin embargo, la Fiscalía presentó una moción para que se les permitiera tratarla y juzgarla como adulto, abriendo la posibilidad de una sentencia de por vida. El juez de la Corte Juvenil a cargo del caso estuvo de acuerdo y autorizó la solicitud para trasladar el caso a la Corte para adultos. Este fue el primer golpe de realidad que sintieron tanto Mackenzie como sus papás, quienes al ver que la cosa se ponía más seria de lo que esperaban, decidieron contratar a un abogado picudo de Houston para que llevara el caso de Mackenzie. De volada, este abogado intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía para que Mackenzie aceptara cierta responsabilidad a cambio de una sentencia reducida. Pero lo que ofrecían era un castigo más leve que si hubiera sido juzgada en la corte juvenil, por lo que ni la defensa ni los familiares de Dominic y Devian estaban dispuestos a negociar un trato, mucho menos uno tan absurdo. Así que finalmente, el 7 de agosto del 2023, inició el juicio de Mackenzie. Asumiendo que sería más fácil convencer a una sola persona que a 12, el equipo legal de Mackenzie solicitó un juicio de banca, en el que la decisión final es tomada únicamente por el juez sin la participación de un jurado. La Fiscalía presentó toda la evidencia recopilada que mostraba a Mackenzie como en realidad era, una niña malcriada que no conocía los límites, que estaba acostumbrada a salirse con la suya, que se creía superior a los demás y con derecho a hacer lo que a ella se le diera la gana sin importar nada ni nadie más. Los videos, los testimonios y el mismo comportamiento de Mackenzie antes, durante y después del choque demostraban el caso en su contra. Por su lado, la defensa continuaba argumentando su inocencia, diciendo que si la intención de Mackenzie era matar a su novio y a su amigo, debió de haber querido matarse ella también, lo cual no hacía sentido. Si de algo era culpable, era de manejar de manera imprudente, pero no de asesinato intencional. Durante el juicio, Mackenzie mostró su repertorio de artimañas para generar empatía. Llegó con el brazo en un cabestrillo como si todavía estuviera convaleciente. Lloró durante casi todos los testimonios y sollozaba con cada evidencia nueva presentada. Después de 4 días de proceso, ambas partes presentaron sus argumentos de cierre y la juez se retiró a deliberar. El 14 de agosto, la juez Nancy Margaret Russo dio su veredicto. Antes de escuchar la sentencia, Mackenzie se mostraba tranquila, casi como si estuviera segura de que, como siempre, se iba a salir con la suya. Su cara mostraba esa sonrisita casi burlona de quien está a punto de librar otra consecuencia. Pero su cara, su postura, su emoción,
Todo cambió cuando la juez comenzó a resumir las consideraciones del caso como ella las veía. La muerte de 2 jóvenes era el resultado de un acto intencional, decisivo, calculado y ejecutado con un propósito específico. Aclaró que aunque la intención de Mackenzie hubiera sido suicidarse, eso no justificaba el asesinato. Luego, con determinación, claridad y como a nosotros nos gusta, a sangre fría, confirmó que Mackenzie Shirilla era culpable de todos los cargos, incluyendo 2 por asesinato agravado. Al escuchar el veredicto, tanto Mackenzie como su mamá se mostraron sorprendidas. Me imagino que esta es la reacción de alguien que por primera vez enfrenta las consecuencias reales de sus acciones. El 21 de agosto tuvo lugar la audiencia de sentencia. La pena máxima por cada cargo podía ser cadena perpetua con posibilidad de libertad después de 15 años. La juez tenía la discreción de determinar la sentencia para cada cargo y decidir si correrían de manera consecutiva, es decir, una después de la otra, o de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, lo cual básicamente quiere decir que corren como si fuera una sola. En su presentación de impacto a las víctimas, los papás de Devian y la mamá de Dominic expresaron de nuevo el dolor y la pena que las acciones de Mackenzie les habían causado. La juez permitió la palabra también a la mamá de Mackenzie. Su discurso evidenció una vez más gran parte del problema. Todo lo que dijo explicaba por qué nada era culpa de Mackenzie, incluso su comportamiento después del accidente. Le dijo a la juez que Mackenzie había ido al concierto y a la fiesta de Halloween porque ella y su esposo se lo habían pedido, porque la pobrecita llevaba días triste y se merecía divertirse un poco. Finalmente, la juez dictó sentencia. Por cada cargo, Mackenzie recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. La juez determinó que las sentencias correrían de manera simultánea, aclarando que no creía que la decisión de que corrieran consecutivas era la correcta, pero que por lo que ella había observado dudaba mucho que Mackenzie fuera a salir del bote en tan solo 15 años. Actualmente, a la fecha de esta grabación, Mackenzie se encuentra refundida en el reformatorio para mujeres de Ohio. Su primera audiencia de libertad condicional será en agosto del 2038. Para muchos, la duda aún persiste. ¿Había sido la intención de Mackenzie realmente acabar con la vida de Dominic o fue simplemente otro acto de imprudencia para mantener el control sintiéndose superior y del cual no midió las consecuencias? ¿Tú qué opinas, Friolento? Me encantaría saber tu perspectiva. Te leo en los comentarios. Desde aquí, mis deseos de resignación y buenas vibras van para los papás de Dominic y Devian, quienes se vieron privados de disfrutar los mejores años de las vidas de sus hijos gracias a una niña caprichosa. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo, invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.